8:43, recta final de la primera hora. Tomamos contacto vía telemática con el doctor Mauricio Gaibor. Él es el director técnico del Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Cuéntenos cómo está la situación en el hospital. Bueno, al momento nosotros estamos un poquito ya más relajados durante estos días, teniendo en consideración que la curva de contagios del coronavirus aparentemente está descendiendo, disminuyendo. Entonces eso ya nos da un poquito de respiro dentro de nuestras actividades normales. Eso querría decir que el Hospital Carlos Andrade Marín, considerado uno de los más grandes del Seguro Social y del país, no ha experimentado una saturación de los servicios hospitalarios por contagios del COVID. Bueno, realmente el Hospital Carlos Andrade Marín, al ser un hospital de tercer nivel, nosotros estamos atendiendo a los pacientes que vienen por libre demanda. La mayoría de los pacientes que tienen COVID o sintomatología respiratoria, especialmente están yendo al Hospital Quito Sur. Ya, es decir, es en el Hospital Quito Sur donde se concentra la mayor cantidad de pacientes. Sí, allá es el hospital de referencia de la Seguridad Social para los pacientes COVID. Nosotros solo tenemos el número de pacientes que llegan por libre demanda, entonces al momento nosotros hemos atendido entre 40 y 50 pacientes por día con patología respiratoria, pero del lunes al día de ayer nosotros hemos tenido ya un descenso. El día de ayer atendimos 16 pacientes en triaje respiratorio, entonces eso ya nos da un respiro dentro de las actividades normales que tenemos al ser un hospital de tercer nivel. ¿Cómo está, por ejemplo, en este momento la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos y también en hospitalización, doctor? Bueno, en cuidados intensivos al momento tenemos 3 pacientes con COVID-19 en terapia intensiva. Y en hospitalización tenemos 2 pacientes y en urgencias tenemos 7 pacientes. De esos 7 pacientes, 4 pacientes están con cánula a bajo flujo, 2 con alto flujo y un paciente que está ventilado que posiblemente suba a la 4ª cama que tenemos en terapia intensiva. En todos estos casos, ¿hay una incidencia de la variante Omicron del COVID-19, doctor? Por supuesto, o sea, es la que está ahora predominando dentro de lo que es los contagios con COVID, ¿no? Ahora, mucha gente dice, ¿cómo es posible que estemos enfrentando esta ola de COVID-19 con la variante Omicron cuando se supone que la mayor parte del país ha accedido a la vacunación, que completaron el esquema de las 2 dosis? Hay un grupo de ecuatorianos que ya se administraron la dosis de refuerzo. ¿Cómo se entiende eso médicamente, doctor? Bueno, específicamente podemos ver que el año anterior, al no tener nosotros inmunización, el COVID-19 era mortal, muchas de las veces mortal para la mayoría de pacientes, pero al tener nosotros ya la vacunación y en muchos de los casos ya las 3 dosis, hemos visto que la sintomatología realmente ha sido leve. Solo han ingresado a hospitalización o a terapia intensiva pacientes que tienen ya enfermedades sumadas al COVID, o sea, qué sé yo, pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes que tienen patologías oncológicas, pulmonares, cardiológicas, entonces esos pacientes, o pacientes que no han recibido la inmunización. Entonces, en este tipo de pacientes sí hemos visto que ha sido más grave la sintomatología y por ende la hospitalización o a terapia intensiva. Pero la mayoría de pacientes que han acudido al triaje respiratorio han sido valorados y dados el alta y además de eso el aislamiento para evitar contagios dentro del entorno familiar o de trabajo. Ahora, usted nos ha explicado la naturaleza del Hospital Carlos Andrade Marín, nos queda claro cómo está funcionando, la cantidad de pacientes que tienen por COVID y la derivación al Hospital del IES Quito Sur. ¿Qué pasa con otras patologías, con otras enfermedades, con otros pacientes? Le hago esta pregunta porque da la impresión que en estos 22 meses y medio de pandemia nos enfocamos en el COVID y nos olvidamos de otras enfermedades, y de hecho hay, digamos, pacientes, sus familiares, que han advertido que no han encontrado la atención oportuna para otro tipo de patologías, doctor.
Bueno, nosotros en la época más grave de contagiosidad del COVID, nosotros sí teníamos la atención de lo que es los pacientes de tercer nivel y las patologías graves, como usted lo dice, estaban siendo atendidas, pero la mayoría de pacientes realmente tenían miedo de acudir a las instalaciones o hospitalarias por el miedo de contagio. Pero nosotros al momento, como lo hicimos en esa época, estábamos dando la atención a través de lo que es la telemedicina. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a los pacientes que ya tienen agendada una cita ya con anterioridad por sus patologías crónicas, se lo está haciendo una llamada, el médico revisa su historia clínica en el AS400, en el sistema que tenemos nosotros, y le va haciendo preguntas al paciente para ver cómo va evolucionando su enfermedad. De ser el caso de que no tenga ninguna dolencia al momento de hacer la consulta, nosotros lo que hacemos es seguir con el tratamiento que está, generamos un código de validación para farmacia para que un familiar se acerque en horas de la tarde, de 12 a 6:30 de la tarde, a retirar la medicación para que siga con su tratamiento, y si necesita la realización de algún examen porque el paciente indica que tiene un dolor o una exacerbación de su patología de base, entonces se le indica que se acerque al hospital para hacer una cita presencial. Generalmente, el número de pacientes que están acudiendo o se les hace telemedicina es del 80% y un 20% se hace de manera presencial. ¿Qué tan efectiva es la telemedicina, doctor? Porque, digamos, en el contexto de la pandemia hablamos mucho sobre aquello. Déjeme contarle que en marzo del año anterior yo me contagié y los 15 días recibí una sola vez la visita de un médico y de allí un par de consultas de vía telemática. Pero probablemente estamos acostumbrados al diagnóstico presencial y no telemático, por un tema inclusive de confianza y de seguridad. ¿Qué tan efectiva resulta la telemedicina? Bueno, hay patologías en las cuales se puede hacer telemedicina y hay patologías en las cuales tenemos que tener al paciente en forma presencial. O sea, en este caso tenemos que hacer la telemedicina en pacientes que tienen patologías crónicas y que están tomando una medicación ya por algún tiempo, y al momento de hacerles la valoración a través del teléfono no presentan ninguna sintomatología, ningún síntoma que nos alerte a nosotros que ese paciente tiene que ser valorado. Obviamente, el paciente que presenta alguna alteración o tiene algún síntoma necesita ser valorado por el médico, y hay especialidades que ameritan que el paciente esté acá. O sea, por ejemplo, pacientes oncológicos, hematológicos, pacientes que han sido sometidos a trasplantes, pacientes de neonatología, pacientes que tienen alto riesgo obstétrico, o sea, las embarazadas, y por supuesto los pacientes que son atendidos en neumología, que han estado o han cursado ya con una patología, sea el COVID, que necesita ser valorado por el médico, escuchado sus pulmones, a ver cómo está evolucionando, y de ser el caso necesita terapias respiratorias. Entonces esos pacientes se benefician de una valoración presencial. Ya, solamente en esos casos. Pero le pregunto, sí, sobre los otros casos, ¿no hay problema en que se haga esta evaluación telemática, doctor? Por supuesto que no. O sea, nosotros valoramos, hacemos las preguntas al paciente, vemos cómo está su patología de base, y solo con la historia clínica, la anamnesis, nosotros podemos valorar la necesidad o no de que el paciente acuda al hospital para evitar un riesgo de contagio. Ahora, ¿cómo debe hacer el paciente, el afiliado al Seguro Social, que necesita la atención de un especialista del Carlos Andrade Marín? ¿Cómo hace para sacar el turno? ¿Cómo procede esto? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el paciente que ya está con tiempo, ya anteriormente ya ha tomado su cita, ese es el paciente que va a ser valorado a través de telemedicina. O sea, llamando al 140, le asignan su cita, o ya tiene su cita asignada de meses anteriores, y el call center le llama al paciente el día anterior para indicarle que se le va a hacer la teleconsulta por el médico de la especialidad que le está valorando. Correcto, doctor.
Otra preocupación que hay respecto de la situación de los hospitales públicos, y le traslado esta inquietud sobre el Carlos Andrade Marín. ¿Hay medicamentos? ¿Están abastecidos de medicamentos, doctor? Bueno, al momento lo que se está haciendo, tomando en consideración que estamos en un comienzo de año en el cual nosotros tenemos asignado un presupuesto, se está haciendo las compras que son para el año. Entonces esto va poco a poco, vamos abasteciéndonos para que los afiliados no tengan su medicación y igualmente se tenga los insumos básicos para la atención del afiliado. Y sobre la presencia de médicos y de profesionales de la salud y también el uso de ustedes, los médicos, de insumos, de mascarillas, de gorras, de protectores, de alcohol antiséptico, de gel antibacterial, de guantes quirúrgicos. ¿Tienen suficientes insumos, doctor? Bueno, tenemos al momento el stock suficiente para nosotros atender a los pacientes y para la protección nuestra. Entonces no tenemos ningún problema por ese lado. A ver, aquí recibo un mensaje que le voy a trasladar. Me piden que le pregunte, ¿qué hacer si un paciente se atendía con un reumatólogo antes de la pandemia y hasta ahora no ha podido reagendar y lo único que le dicen es que se espera va un año sin ser revisada por un especialista? Tendría que llamar o acercarse el familiar a tomar una cita a través de nuestras ventanillas, indicando que el paciente tiene una cita no ha sido valorado por el médico, en este caso de reumatología, acercarse a la ventanilla para que le agenden una cita y sea esta por telemedicina o de manera presencial. Correcto, doctor. Estamos siguiendo muy de cerca, evidentemente, estos temas sanitarios generan expectativa en la ciudadanía. Me gustaría que usted envíe un mensaje a los afiliados del Seguro Social, a los pacientes, luego de que nos han proporcionado esta información, doctor. Bueno, especialmente al público en general, que tome las medidas de seguridad que amerite el caso. Esto es que no bajen la guardia, que se protejan, que el momento que salgan con su mascarilla, el distanciamiento, por supuesto, y además de eso el lavado de manos, la utilización de alcohol. Que eviten el tener reuniones en familia y entre amigos o en sitios de mucha concurrencia, porque eso trae peligros para que estos pacientes sean pacientes inmunodeprimidos o no, puedan aumentar la contagiosidad en cuanto al COVID-19. Correcto, doctor Gaibor. Le agradecemos por esta entrevista para conocer justamente cómo se están manejando ustedes en el contexto de la pandemia. Una cosa más, aparte de los temas respiratorios asociados a la pandemia, ¿cuál es probablemente la patología que se atiende con mayor recurrencia en el HCAM? Bueno, al ser un hospital de tercer nivel, nosotros atendemos lo que es enfermedades de tercer nivel, que son infarto agudo de miocardio, infarto cerebral, trauma craneoencefálico, pacientes politraumatizados, pacientes oncológicos, hematológicos, alto riesgo obstétrico, además de insuficiencia renal. Esas son las patologías básicas que son de tercer nivel. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Muy amable. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias al doctor Mauricio Gaibor, director técnico del Hospital Carlos Andrade Marín, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación de este hospital. Se señala, por ejemplo, que la mayor parte de pacientes con sintomatología respiratoria es derivado al Hospital del IES Quito Sur, pero claro, también hay casos de atención en el HCAM. No hay saturación en esta casa de salud, es allá. De suyo, el hecho de que desde un hospital se diga que no hay saturación ya termina siendo una buena noticia. Realmente una buena noticia en el contexto de la pandemia del COVID-19. 8 de la mañana con 57 minutos en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.